Lo presento a Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a quien le agradezco la visita, con todos los protocolos, la distancia, como corresponde, pero nos visita en el estudio. Gracias, Fernán, por venir. No, gracias por invitarme. Cuando digo me quedo con esta imagen, ¿esto contagia? Siempre, por supuesto que el espacio abierto y el público es mucho más seguro que el espacio cerrado, ¿no? Primer medida. Segundo, si uno mantiene siempre 1,5 metros, 2 metros de distancia y usa tapabocas, el contagio en el espacio público es infinitamente pequeño. Lo que suele ocurrir en las manifestaciones es que algún grupo puede mantener esa distancia y otro grupo no. Ahí arriba del camión no veo distancia, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Arriba Eso hay que cuidarlo mucho porque... No hay distancia y no hay barbijo en algunos tampoco. Hay muchos con barbijo. Lo que pasa mucho en las manifestaciones es que a lo largo de la manifestación algunos pierden el orden del barbijo, como ese chico que está allí, que se le cae. Hay que tratar de mantener siempre el barbijo puesto arriba de la nariz, es muy importante eso. Está muy bien. Fernán, a ver, hablábamos con Alfredo Cornejo, el mendocino, el diputado mendocino, de la coalición, de la misma coalición de la oposición a la cual pertenece. Bueno, en realidad vos pertenecés al oficialismo, ¿no? Al oficialismo local, que es de la Ciudad de Buenos Aires, pero de Cambiemos, en definitiva, o Juntos por el Cambio. Cornejo nos decía, nosotros en el interior demostramos que la cuarentena fue inútil. ¿Por qué? Porque no existía el falso dilema entre salud y economía. Porque nosotros abiertos, mucho más abiertos en la economía que en el AMBA, estamos teniendo la misma progresión de contagio que lo que tuvo AMBA. Tardía, pero estamos teniendo la misma progresión. Y estuvimos mucho más abiertos, vale, en definitiva, no hicimos o no destruimos tanto la economía. ¿Esto es así? Mira, es muy importante, hay cierta simplificación del debate de la cuarentena y además se toma como cuarentena todo tipo de limitación, ¿no? De diferente profundidad. A mí me parece que es muy importante discutir en qué lugar, en qué momento, con qué intensidad. Entonces yo siempre insisto, la cuarentena al inicio de la pandemia, en el mes de fines de marzo y principios de abril, en la ciudad de Buenos Aires, que estaba con una velocidad de progresión de contagios de arriba de 2.2, y en aquel momento lo habíamos medido, nos conducía a una curva de una velocidad y una aceleración con un pico de casos para la segunda quincena de abril, primeros días de mayo. Nosotros en esa época no estábamos en condiciones de atender a todo el mundo como corresponde, como la gente se merece, se necesita y con calidad, a la magnitud que tuvimos finalmente, el pico que lo tuvimos finalmente a mitad o a lo largo del mes de agosto. Sí. Entonces a mí me parece que es bien claro y es muy importante aclarar, en la ciudad de Buenos Aires la cuarentena precoz evitó una catástrofe sanitaria que hubiera sido tener aquel pico que tuvimos mucho más adelante tan cerca del inicio, porque no estábamos, ni la ciudadanía estaba preparada ni nosotros. O sea, vos lo que decís es que incluso está bien que haya habido estrategias diferentes de acuerdo. Pero es que ese tal vez es el punto para discutir más profundamente. O sea, ustedes patearon la pelota para adelante. Visto de la ciudad de Buenos Aires, evitamos una catástrofe sanitaria y luego hicimos un poco lo que todo nuestro espacio defiende, que es rápidamente empezar a desandar las medidas a la velocidad que podíamos en cada semana epidemiológica, de acuerdo a la situación que estábamos viviendo. Sí. Entonces, esa fue nuestra mirada, es inicialmente darnos un poco de tiempo, preparar el sistema de salud, prepararnos como ciudadanos a cómo nos teníamos que cuidar y ganar un poco de tiempo para entender esta enfermedad, de qué se trataba, porque había una enorme confusión conceptual al principio de la pandemia en el mundo, no solamente acá. Dicho todo eso, a partir del mes de junio, la ciudad empezó a desandar las medidas. Luego en algún momento tuvo que hacer una intensificación porque la curva estaba un poco más acelerada y a partir del mes de julio, principios de agosto, venimos desandando las medidas una tras de la otra, semana a semana, en un plan de apertura programada de la ciudad que Horacio ha presentado y ha liderado desde aquella época, y cada semana vamos desandando alguna medida en el orden que la epidemiología nos permite. Ese creemos que fue el paso o el camino más apropiado para la ciudad, no necesariamente para el interior, porque ahora vos te pones en otra provincia que no sea la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo en Mendoza, como estabas contando, y seguramente en marzo, abril y mayo no tenían el R que teníamos nosotros y seguramente han vivido un escenario totalmente diferente en un tiempo diferente, de manera que Mendoza tengan otra mirada, es lo normal. Así como nosotros tuvimos una mirada diferente a Europa y Europa tuvo una mirada diferente a Asia. Cada uno tiene la mirada de la epidemiología que le toca. Vos hoy, después de... ya con el diario del lunes, ¿no? Pero bueno, vale el juego si querés. Claro. ¿Qué hubieras hecho distinto? Mira,
nosotros en cada momento tomamos las decisiones de lo que se sabía en ese momento. Es decir, que nosotros hicimos inicialmente pusimos muchísimo foco en identificar a las personas sintomáticas, que era lo que se conocía en el mes de marzo, tomando la temperatura, los signos vitales, preguntando por síntomas. Y luego a mitad de marzo o a fines de marzo, gracias a que las personas que venían del extranjero se quedaban en los hoteles en la ciudad y les hacíamos una PCR antes que salgan del hotel, nos encontramos con una magnitud de asintomáticos que el mundo no había descrito aún, pero que pasaba el 50% de los casos. Y ahí tuvimos que intensificar toda la estrategia de asintomáticos. Ahí empezamos con el plan detectar, con la búsqueda activa, con el estudio y los testeos a los asintomáticos convivientes, y a partir de allí entramos en un camino bien diferente al inicial, que era una búsqueda sistemática en el territorio, distribuido por toda la ciudad, con más de 2.500 rastreadores, haciendo testeos y búsqueda de casos sobre personas que no importaba el síntoma que tengan. Ahora yo te escucho y da la sensación que Argentina hizo cualquier cantidad de testeos. Y precisamente una de las críticas que hay es que se hicieron pocos, no entiendo. Bueno, porque hay cierta combinación o confusión o mezcla entre lo que yo describo de la ciudad y cuando miramos los números de la Argentina. Yo estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires y yo te puedo mostrar... ¿La ciudad testeó mucho más que provincia, por ejemplo, en proporción? Mira, yo no te sabría comparar con una provincia en particular. Lo que te puedo decir es que en la ciudad se hicieron 620.000 PCRs hasta el día de hoy. Sí. Y toda la Argentina hizo 2.400.000. De manera que nosotros hemos hecho más o menos el 25-28% de todas las PCR de la Argentina dentro de la ciudad, a ciudadanos porteños y a ciudadanos de otros lugares de la Argentina. Te pregunto, y ya está Bernardo Vázquez, también te va a preguntar algo nuestro compañero, pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente, porque la Organización Mundial de la Salud va y viene como fue y vino todo el mundo con el tema de la pandemia. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud se supone que es la Corte Suprema, ¿no? Es la palabra máxima o por lo menos fija determinadas pautas. Hace poco uno de ellos salió a decir que en definitiva no hay que enamorarse de la cuarentena porque es un desastre para la economía. Salió otro a desmentirlo, dijo no, bueno, no es tan así. Bueno, hubo algunas contradicciones. La pregunta es, si tuvieses que decir 4 o 5 cosas que hoy ya se saben, fijas sobre el contagio, ¿no? Que hoy ya se saben como regla de que vuela o no vuela el bicho, de que los 2 metros no contagia. 3 o 4 cosas que voy a decir, bueno, esto estaba en discusión, no está más en discusión. Lo primero que yo te diría es la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires evitó una catástrofe sanitaria por el mes de abril y mayo, y eso es indiscutible, todos los datos lo indicaban de esa manera. Ahora, lo segundo que sabemos es que las cuarentenas no pueden ser el único instrumento de la gestión de la pandemia, de hecho, no evitan la curva epidemiológica, las cuarentenas lo que hacen la demoran. Por eso es que fue tan importante en la ciudad ganar tiempo para preparar el sistema y para preparar todo el sistema de rastreo del detectar en la ciudad, porque la cuarentena tiene que hacer un puente hacia la estrategia de rastreo, testeo y aislamiento, que es un poco lo que yo te estoy describiendo. De hecho, nosotros hemos sido capaces de desandar medidas de aislamiento, a pesar de que teníamos muchos casos, y a pesar del desandar las medidas de aislamiento, la curva va cediendo. Y eso tiene que ver con el aprendizaje ciudadano de cómo comportarse y cómo cuidarse, y del otro lado, de la intensificación del testeo que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, eso lo sabemos. Lo segundo que sabemos es que el espacio abierto es 20 veces menos contagiante que el espacio cerrado. ¿20 veces? 20 veces menos. Un lugar cerrado, mal ventilado, es 20 veces más contagiante que un lugar abierto. Por eso llevamos 2 o 3 meses llevando todas las actividades de la ciudad al espacio abierto. Por eso es la discusión con las escuelas al espacio abierto, claro, la actividad deportiva al espacio abierto, la actividad de los encuentros sociales en las plazas, en los bares, toda una discusión que hubo público y nosotros defendimos permanentemente es: tenemos que dar una respuesta a la ciudadanía de desandar en lugares seguros. Eso lo sabemos bien. Sabemos que los lugares cerrados mal ventilados son lugares súper contagiadores, porque el virus allí sí puede quedar flotando en el aire. El virus no queda flotando en el aire en lugares abiertos, o en todo caso se dispersa fácilmente. El virus puede potencialmente quedar flotando en el aire un tiempo si el lugar es muy cerrado, tiene poco volumen de aire y hay muchas personas adentro que se quedan mucho tiempo. Esas son todas las variables que hacen... Por eso las reuniones, ¿no? En lugares cerrados. Por eso, mucha gente en lugar cerrado, mal ventilado durante mucho tiempo, es la peor combinación en lo que se llaman espacios súper contagiadores, donde se generan unos grandes contagios. Bernardo. Sí, Fernán, una consulta que tiene que ver con la letalidad y las muertes. ¿Por qué en este contexto de baja constante en los casos en la ciudad y también en todo el área metropolitana bonaerense, por qué hay tantas muertes? ¿Por qué
ha crecido la letalidad? Bueno, en realidad, vos sabés que la letalidad no ha cambiado mucho, está siempre alrededor del 3%, lo que ha cambiado es la mortalidad, que son cosas diferentes, ¿no? La letalidad es la cantidad de fallecidos o la cantidad de enfermos. Y lo que pasa siempre con la mortalidad es que todas las curvas de mortalidad van demoradas un mes a un mes y medio a las curvas de los casos. ¿Y por qué? Porque todos los casos que ocurren hoy tienen un proceso clínico de empeoramiento, de complicaciones, de paso a terapia intensiva y algunos de ellos potencialmente fallecer. Por eso es que siempre, cuando vos ves los fallecidos de hoy, representan los que se han enfermado hace un mes o un mes y medio, y por eso que primero viene la curva de los casos, luego viene la curva de las camas de terapia intensiva y luego viene la curva de los fallecidos en esa temporalidad. ¿Te sorprendió, Fernán, como ministro de Salud de la ciudad, que de repente en la provincia hayan cambiado la estrategia y se hayan sumado 3.000 muertes o un poquito más de un día para otro? No, sorprender no me sorprendió, yo lo he comentado. Todos los países del mundo, esta ha sido una pandemia que ha puesto de rodillas, digamos, es una pandemia que nadie de los que está vivo ha vivido una cosa de tamaña, magnitud y complejidad. Ha puesto de rodillas a la mayoría de los sistemas públicos del mundo, sobre todo los países más desarrollados, y también ha traído severas dificultades en el mantenimiento actualizado de los reportes. Con lo cual eso ha pasado en los países desarrollados y ha pasado en todos los países de Latinoamérica y en todas las provincias de la Argentina. Así que el tema de las demoras de las cargas, por supuesto que me sorprendió. La magnitud de la demora ha sido significativa para la provincia. Fernán, o sea que no dirías que escondieron los muertos. No, decididamente no, porque además los gobiernos no pueden hacer eso, porque los reportes no lo hacen los gobiernos, lo hacen los hospitales y los efectores sanitarios, tanto públicos como privados. Es un tema que en pleno pico de trabajo, los efectores y los que están trabajando, los profesionales que atienden a los pacientes, tienen infinidad de actividades para hacer de cuidado clínico, infinidad de actividades hacer para cargado de datos en los sistemas propios de los hospitales, e infinidad de actividades para hacer para cargar datos en el Sistema Nacional de Vigilancia. La última, y te agradecemos la visita a La Nación Más. Se viene el verano, habrá temporada con protocolos. Y además la actividad en el verano es básicamente al aire libre, ¿no? Por una cuestión obvia. Igualmente habrá mucha más actividad. Y está cayendo el contagio. Viene el verano. ¿Vos crees que puede haber un rebrote después? Bueno, yo creo que, al menos en la ciudad de Buenos Aires... Rebrote hubo en todos lados. Sí, es como que es una consecuencia inevitable del rebrote, ¿no? Aparentemente. Bueno, inevitable no creo, pero es una consecuencia habitual porque ha pasado en todos lados. Yo creo que nosotros tenemos que aprender de lo que ha pasado en Europa y creo que en la ciudad de Buenos Aires, que estamos en un periodo de descenso de la curva, tenemos que trabajar en intensificar ese descenso al mismo tiempo que vamos liberando actividades y se va aumentando la circulación de la gente y la interacción social. Pero lo que tenemos que empezar a discutir es las situaciones que... Vos sabés que esta es una enfermedad que el 10% de los enfermos contagian al 80% de los nuevos enfermos. Y el otro 90% apenas contagia al 20% de los nuevos enfermos. Claro. Es decir, tiene una distribución bien asimétrica. Este 10% participan de lo que se llaman los supercontagios. Es decir, las situaciones de contagio de mucha cantidad. La mayoría de los que se enferman no contagian a nadie y un pequeño grupo que se enferma contagian a 10, 15 o 20 personas. Contagian a muchos. Eso, entonces se llaman supercontagios. Estos supercontagios tienen casi dos modelos muy particulares. Las personas que supercontagian, porque tienen una actividad social que los hace supercontagiar, es un trabajador esencial que, por ejemplo, trabaja en un lugar muy conglomerado. Tiene mucho contacto. Tiene contacto o social, familiar o contacto laboral. Las personas que supercontagian y los escenarios que supercontagian. Claro. Escenarios que supercontagian típicamente es un lugar cerrado, como una oficina con 20 trabajadores o un encuentro de una fiesta en un baile cerrado. Claro. En fin, todas las situaciones que ya hemos visto un montón de casos, ¿no? Entonces yo creo que lo importante ahora empezar a discutir en la ciudad de Buenos Aires es cómo vamos a implementar y cómo vamos a adquirir conocimiento todos para transitar este puente que hay desde este momento hasta la aparición de una solución definitiva, que puede ser la vacuna, evitando al máximo los supercontagios. Porque si los supercontagios no aparecen, probablemente el rebrote sea realmente pequeño. Porque con el contagio no alcanza para hacer un rebrote significativo. Y en eso vamos a trabajar en la ciudad de Buenos Aires, en adquirir capacidades y sobre todo trabajar con los lugares que requieren, por razones económicas, recomponer su trabajo en lugares que potencialmente supercontagian, de cómo lo podemos hacer de manera segura.
Bien, ministro de Salud, Fernán Quiroz, gracias por la visita. No, por favor, gracias por Gracias, invitarme. gracias por haber venido a la Nación Más. Interesante toda la reflexión. Tenemos que hacer una pausa, pero quedan muchas cosas para después de la pausa. Cuando volvamos nos quedan más información policial y lo que está pasando con la explosión de las garrafas. También vamos a estar hablando del campo. ¿Qué pasa? ¿Liquidan o no liquidan? Y hablando de verano, ¿qué va a pasar con Uruguay? ¿Se va a poder ir o no a Uruguay? Vamos a estar en contacto con un funcionario de alto nivel del gobierno uruguayo cuando volvamos.